La primera vez que conocí a Julian Vance me sentí como si hubiera estado viviendo en una película en blanco y negro y alguien la hubiera puesto en tecnicolor de repente. Era pura luz, brillante y cegadora, con el pelo rubio dorado que le caía en una onda despreocupada sobre la frente, ojos del color del cielo de verano y una sonrisa capaz de desarmar a un escuadrón antibombas. Era una estrella en ascenso en el mundo tecnológico, el chico de oro de la ciudad, y se fijó en mí. Yo era Alara, curadora en una pequeña galería de arte ferozmente independiente, más a gusto en la silenciosa compañía de los cuadros que en el bullicio de las fiestas. Él irrumpió en mi mundo la noche de una inauguración, un león en una sala llena de ratones elegantes. Ni siquiera miró las obras expuestas. Me miraba como si yo fuera la única pieza digna de admiración en la galería. Nuestro noviazgo fue un torbellino de visitas privadas a galerías, cenas en azoteas bajo las estrellas y conversaciones que se prolongaban hasta el amanecer. Era intenso, apasionado, pero con una extraña cualidad voluble que yo atribuía a su genio. Algunos días era efervescente, invitándome a aventuras espontáneas. Otros días un profundo y taciturno silencio lo envolvía y se retraía, su tacto se volvía vacilante, casi tímido. Es la presión. En esas noches oscuras me susurraba al oído con una voz grave y reconfortante. El negocio, los inversores. Me agobian. Perdóname, Alara. Siempre lo hice. ¿Cómo no iba a hacerlo? Era Julian Vance. Y me amaba. Me lo dijo 3 meses después de que comenzara nuestro vertiginoso romance, bajo un cielo estrellado en el balcón de su ático. Sus palabras me estremecieron con tal intensidad que sentí miedo. La propuesta llegó 6 meses después. No fue un espectáculo público. Fue él arrodillado en la galería vacía fuera del horario de apertura, las luces con sensor de movimiento proyectando largas sombras danzantes a nuestro alrededor. El anillo era una esmeralda impecable, dijo, a juego con el verde de mis ojos. Quiero pasar cada amanecer y cada atardecer contigo, Alara, dijo con la voz quebrada por la emoción. Dime que quieres ser mía. Sí, susurré la palabra con sabor a promesa y a nuevo comienzo. 1000 veces sí. La planificación de la boda fue un sueño febril. Julian se involucraba en cada detalle, pero curiosamente se mostraba distante de los aspectos familiares. Era huérfano, había explicado, sus padres habían fallecido en un accidente de coche años atrás. Su único familiar era su hermano gemelo, Cassin. No somos cercanos, dijo Julian con desdén una tarde mientras yo contemplaba los arreglos florales. Él es diferente. Un solitario. No te ofendas y mantiene las distancias. Me había imaginado una versión menos brillante y menos exitosa de mi prometido, quizá celoso de la fortuna de su hermano. Le aseguré a Julian que no había problema. Me casaba con él, no con su familia. Conocí a Cassin una semana antes de la boda. Llegó al ático de Julian sin avisar, y por un instante que se me heló la sangre pensé que era Julian. El parecido era asombroso, la misma complexión alta y atlética, la misma mandíbula definida, los mismos ojos de un azul impactante. Pero en cuanto habló, la ilusión se desvaneció. Debe ser Alara, dijo con una voz ronca y grave, un murmullo apagado, desprovista del encanto refinado de Julian. Su apretón de manos fue firme pero breve, su mirada intensa y escrutadora, como si intentara ver mis huesos. Qué gusto conocerte por fin, Cassin, dije, algo nerviosa. Igualmente. Sus ojos me recorrieron no con aprecio, sino con una extraña curiosidad analítica. Vestía ropa oscura y práctica, un marcado contraste con el vestuario de diseñador de Julian. Si Julian era el sol, Cassin era el océano profundo y quieto, lleno de corrientes ocultas y profundidades insospechadas. Los tres tuvimos una cena incómoda y tensa. Julian estaba inusualmente callado, dejándome llevar la conversación mientras observaba a su hermano con una expresión tensa, casi recelosa. Cassin respondía a mis preguntas con monosílabos. Era un exmarine, ahora trabajaba como guardia de seguridad privado y vivía aislado en una cabaña al norte del estado. ¿Así que serás el padrino de boda de Julian? Pregunté intentando tender un puente entre ellos. Los ojos de Cassin se encontraron con los de Julian por un instante cargado de significado. Algo así, dijo con una leve sonrisa cínica en los labios. Más tarde en la cama, me acurruqué junto a Julian.
Es intenso. Julian suspiró y me abrazó. Ya te lo dije, ha pasado por mucho. La guerra cambia a una persona. No te preocupes por él, mi amor. Esto se trata de nosotros. El día de la boda fue una obra maestra de elegancia. Llevaba un vestido de seda color marfil, mientras caminaba hacia Julian, que me esperaba guapo y radiante bajo el arco floral, sentí que el corazón me desbordaba. Era el momento. Mi felicidad. La recepción fue un torbellino de champán, risas y baile. Julian fue el anfitrión perfecto, cautivando a nuestros invitados, con su mano siempre buscando mi cintura. Pero conforme avanzaba la noche noté un cambio en él. Su encanto natural se volvió tenso. Durante nuestro primer baile me sujetó con rigidez. ¿Estás bien, Julian? Pareces cansado. Forzó una sonrisa, pero no llegó a sus ojos. Solo un dolor de cabeza, mi amor. El ruido. Perdóname. Empezó a beber más, y su risa se volvió más fuerte y grosera. Lo atribuí a los nervios del día de la boda y a la presión del evento. Para cuando nos acompañaron hasta el coche que nos esperaba, entre arroz y buenos deseos, él ya estaba callado de nuevo, mirando por la ventana las luces de la ciudad que pasaban. Nuestra suite nupcial era un sueño de pétalos de rosa y luz de velas. Él estaba de pie junto a la ventana, de espaldas a mí, con los hombros tensos. Julián. Me acerqué a él y le puse una mano en la espalda. Se estremeció. Se giró y la mirada en sus ojos era desconocida. El azul brillante y seguro estaba nublado por algo más. Angustia, conflicto. Tenía la mirada de un hombre camino al patíbulo, no al lecho nupcial. Elara, comenzó con voz ronca. Necesito un trago. Se sirvió un whisky del minibar, se lo bebió de un trago y se sirvió otro. El encanto romántico se rompió, reemplazado por un silencio denso e incómodo. Quizás deberíamos dormir, sugerí con el corazón encogido. Ha sido un día largo. Me miró entonces una mirada larga y penetrante que pareció desnudarme por completo. No, dijo con voz baja y firme. Eres mi esposa. Lo que sucedió después se sintió transaccional. Fue cuidadoso, casi reverente, pero había una profunda distancia. Me besó, pero sus labios eran tímidos. Me tocó, pero sus manos eran suaves hasta la timidez. No se parecía en nada al hombre apasionado y deseoso que yo había conocido. Me hizo el amor en la penumbra, a menudo con el rostro girado hacia otro lado, y cuando terminó me abrazó un instante antes de levantarse y retirarse al baño, donde oí la ducha correr durante un buen rato. Me quedé tumbada en la enorme cama, con el aroma de su caro perfume impregnado en las almohadas, y sentí un nudo de decepción en el estómago. Esto no era como se suponía que debía ser. Me decía a mí misma que era el estrés, el alcohol, el peso del día. Mañana, bajo el brillante sol italiano, mi verdadero marido volvería conmigo. Estaba equivocada. Toda la luna de miel de 2 semanas transcurrió de la misma manera. Hubo momentos del antiguo Julian, destellos de encanto durante el desayuno, una excursión perfecta a un viñedo, pero las noches siempre fueron iguales. Una cuidadosa y distante representación de intimidad. Él era un hombre interpretando un papel y yo empezaba a sentirme como una espectadora solitaria en una obra que no comprendía. Regresé de Italia con un hermoso bronceado, una maleta llena de recuerdos y una creciente inquietud silenciosa en mi interior. El mundo tecnicolor al que Julian me había introducido comenzaba a desvanecerse, y me aterraba la idea de estar viendo las primeras grietas en una pintura dorada perfecta. Me había casado con el sol, pero empezaba a temer que vivía con su sombra. La vida después de la luna de miel se instaló en un ritmo a la vez lujoso y profundamente inquietante. Nos mudamos al ático de Julian, ahora nuestro, un impresionante espacio acristalado que parecía más una pieza de museo que un hogar. Julian se sumergió de nuevo en su trabajo con una ferocidad que parecía una vía de escape. Se marchaba antes de que yo despertara y casi todas las noches, volvía a casa mucho después de que me hubiera dormido, oliendo a whisky y al frío y estéril aroma de su oficina. El hombre apasionado y atento del que me había enamorado parecía haberse quedado en Italia. El hombre con quien compartí la cama era un desconocido educado y absorto en sus pensamientos. Cuando hacíamos el amor, siempre lo iniciaba yo.
Siempre era a oscuras y él siempre era de una cautela desgarradora, casi como si temiera hacerme daño. Después me abrazaba, pero su abrazo se sentía como una jaula, no como un refugio. La fusión me consume, mi amor, decía cada vez que intentaba hablar de su distanciamiento. Su voz siempre era la misma, ese barítono grave y reconfortante que una vez me había hecho temblar las piernas, pero que ahora sonaba como un guión ensayado. Una vez que se cierre este trato, todo volverá a la normalidad. Lo prometo. Quería creerle. Me entregué por completo a mi trabajo en la galería, comisariando una nueva exposición de esculturas brutalistas. Intenté que el ático se sintiera como un hogar, añadiendo mi propio arte, mis libros, los cojines decorativos vibrantes y desparejados que tanto me gustaban. Pero mis toques personales desentonaban, como objetos ajenos en un mundo meticulosamente diseñado que pertenecía a Julian. Fue durante este tiempo cuando comenzaron las náuseas. Al principio pensé que era estrés o tal vez algún virus, pero cuando se me retrasó la regla, un frío y agudo presentimiento atravesó la niebla de mi tristeza. Compré una prueba de embarazo en mi hora de almuerzo, me temblaban tanto las manos que apenas pude abrir la caja. Aparecieron al instante las 2 líneas rosas. Un veredicto contundente e innegable. Embarazada. Me invadió una ola de mareo. Esto no estaba en los planes. Todavía no. Julian y yo nunca habíamos hablado de tener hijos. Nuestro futuro siempre había sido un horizonte dorado e incierto. ¿Cómo reaccionaría? ¿El hombre que apenas podía mirarme durante la cena? La idea de su pánico cuidadosamente controlado me revolvía el estómago. Decidí decírselo esa noche. Preparé su comida favorita, encendí las velas y me puse el vestido que, según él, hacía que mis ojos parecieran joyas. Esperé mientras la comida se enfriaba y las velas se consumían. Me escribió a medianoche. Atrapado en la oficina. No me esperes despierto. Lo siento mucho, mi amor. El apelativo cariñoso que antes me reconfortaba ahora me parecía un insulto. Mi amor. Lo decía tantas veces con tanta facilidad, pero sus palabras sonaban vacías. Me senté a la mesa del comedor, reluciente, mirando mi reflejo en la ventana oscura, una lágrima caliente resbalando por mi mejilla. Estaba casada con un fantasma y llevaba en mi vientre un hijo que se sentía más como un secreto que como una bendición. A la mañana siguiente estaba decidida. Fui a su oficina sin avisar. Su elegante y rubia asistente, Lidia, pareció desconcertada cuando aparecí. Señora Vance. Julian, aún no ha llegado. Esperaré en su oficina, dije con voz más firme de lo que me sentía. Empujé la pesada puerta de roble que daba a su despacho. Estaba impecable con líneas rectas y superficies frías. Sobre su escritorio, en un sencillo marco plateado, había una fotografía. Era una foto de Julian y yo de nuestra fiesta de compromiso. Estábamos riendo, yo con la cabeza hacia atrás y él abrazándome con fuerza. Nos veíamos radiantes de felicidad. Verlo en aquella habitación aséptica me pareció una burla. Rodeé el escritorio, rozando con los dedos la madera pulida. Abrí un cajón, sin saber muy bien qué buscaba. Una pista, una razón, cualquier cosa que explicara el abismo entre el hombre de la foto y el hombre con el que vivía. Mis dedos rozaron un pequeño panel oculto en la parte trasera del cajón. Cedió con un suave clic. Dentro había un único cuaderno de cuero desgastado. No era de Julian. Su papelería consistía siempre en blocs de notas nuevos y de marca. Era algo personal y antiguo. Con el corazón tembloroso, lo abrí. La letra era gruesa, inclinada y completamente desconocida. No era el guión pulcro y preciso de Julian. Entrada. 12 de octubre. La conocí hoy. A Lara. Suya. Mucho más de lo que él describió. Tanta vida en sus ojos. Él no la merece. Este plan es una enfermedad. Siento como me pudre por dentro. Se me heló la sangre. Pasé algunas páginas. Entrada. 3 de noviembre. La boda. Me quedé allí parada, observándola acercarse. Él pensó que yo era él. Ella me miró con tanto amor que lo único que quise fue confesarle mis sentimientos.
Decirle que huya. Pero soy un cobarde. Estoy atado por la sangre a un monstruo. Entrada. 5 de noviembre. La luna de miel. La toco y siento que estoy profanando algo sagrado. Me susurra te amo, Julian, en la oscuridad, y es como una puñalada en el estómago. Me llamo Cassin. Pero jamás podré decírselo. El cuaderno se me escapó de los dedos entumecidos, golpeando la alfombra con un ruido sordo. La habitación se inclinó. Me agarré al borde del escritorio para no caerme. Golpear. Al hermano. Al gemelo silencioso e intenso. El de la mirada inquisitiva y la voz ronca. No fue Julian quien se casó conmigo. No fue Julian quien me hizo el amor en nuestra noche de bodas en Italia, en nuestra cama matrimonial. Fue Cassin. El embarazo. El niño que crecía dentro de mí. Era suyo. Una oleada de náuseas violentas me invadió. Apenas llegué al cubo de basura de porcelana junto a su escritorio antes de vomitar, mi cuerpo se convulsionaba ante el horror de la revelación. Las mentiras, la traición, la pura y monstruosa audacia. Habían intercambiado lugares. Julian hizo que su hermano gemelo ocupara mi lugar. ¿Por qué? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué Cassin aceptaría? Las piezas del rompecabezas empezaron a encajar, formando un horripilante conjunto. Julian, la cara pública, el carismático director ejecutivo. Seguramente deseaba la vida perfecta, la esposa hermosa, el estatus social, sin la compleja realidad de la intimidad. O tal vez había algo más oscuro. ¿Y Cassin? ¿Participó voluntariamente? Las anotaciones de su diario sugerían a un hombre atrapado, atormentado. Oí que se abría la puerta exterior de la oficina, la voz de Julian. No, la voz de Cassin. Charlaba con Lidia. El pánico frío y punzante se apoderó de mí. Guardé el diario de golpe, me limpié la boca y me arreglé el vestido. Tenía que irme. No podía enfrentarlo. Todavía no. Salí por una puerta lateral que daba a la escalera principal, con el corazón latiéndome con fuerza, como un pájaro enjaulado. Bajé tambaleándome los tramos de escaleras, sintiendo que el mundo se inclinaba y se balanceaba a mi alrededor. Terminé en un callejón detrás del edificio, apoyada contra la fría pared de ladrillo, respirando hondo el aire sucio de la ciudad. Estaba casada con una mentira. El padre de mi hijo era un hombre que vivía con el nombre de su hermano. Había sido una pieza en un retorcido juego entre gemelos. La vida que creía tener, el amor que creía haber encontrado, no era más que una ficción cuidadosamente construida. El impacto inicial comenzó a transformarse en algo más, algo frío, cortante y duradero. Rabia. Una rabia pura e incandescente que consumió mi confusión y mi miedo. Habían jugado con mi vida, con mi corazón, con mi cuerpo. Mientras permanecía allí en aquel callejón mugriento, mi mano se dirigió instintivamente a mi vientre, hacia la pequeña e inocente vida que crecía en mi interior. Este niño era lo único puro que había surgido de aquella pesadilla. Y era mío. No iba a ser su víctima. No iba a derrumbarme. Salí de ese edificio con un nuevo propósito ardiendo en mis venas. Descubriría la verdad. Toda ella. Y les haría pagar. Ambos. El sol y la sombra se habían confabulado para apagar mi luz, pero ignoraban el fuego que acababan de encender. El mundo parecía distinto tras el descubrimiento en la oficina. Los colores eran demasiado brillantes, los sonidos demasiado estridentes. Cada rincón familiar de la ciudad parecía un decorado de una elaborada obra de teatro donde yo era la única espectadora que ignoraba la farsa. Me movía por la galería como un autómata, sonriendo a los clientes que discutían sobre pinceladas y composición, mientras una guerra silenciosa y ensordecedora se libraba en mi interior. Tenía que tener cuidado. Vivía con el enemigo compartiendo cama con el hombre al que ahora conocía como Cassin, el hombre cuyo hijo esperaba. Ese conocimiento era como un cable a punto de estallar en mi cerebro, electrificando cada interacción. Esa noche lo observé a Cassin, mientras se movía por la cocina preparando el té. Estudié su postura, la posición de sus hombros, la silenciosa eficiencia de sus movimientos. ¿Cómo no lo había notado antes? El verdadero Julian era pura gracia fluida y teatral.
Este hombre era sólido, centrado, con una fuerza contenida. La diferencia era tan abismal como el océano y me sentí tonta por no haberla visto. «Estás callada esta noche, Alara», dijo dándome la espalda. Esa voz era la misma que había susurrado promesas en la oscuridad, la misma de la que me había enamorado. Pero ahora sabía que no era la encantadora cadencia de Julian. Era la cadencia natural y áspera de Cassin, cuidadosamente modulada para que sonara como la de su hermano. «Solo estoy cansado», mentí con voz firme a pesar del temblor en mis manos. La nueva exposición me está pasando factura. Trajo 2 tazas de té de manzanilla y se sentó frente a mí en la isla de la cocina. Sus ojos, esos brillantes ojos azules que eran una copia perfecta de los de su hermano, escrutaron mi rostro. ¿Había preocupación en ellos? ¿Culpa? ¿O simplemente era un actor magistral, asegurándose de que su actuación fuera impecable? «Trabajas demasiado», dijo, y su mano se extendió sobre el mármol para cubrir la mía. Me estremecí. No pude evitarlo. Su tacto, que antes me hacía sentir mariposas en el estómago, ahora se sentía como una marca, una violación. Era la mano que había escrito aquellas atormentadas entradas del diario. La mano que me había tocado mientras vivía una mentira. Retiró la mano con un destello de confusión en los ojos. «¿Está todo bien?» «Maldito. Nada está bien. Eres un fraude y yo soy tu público cautivo». Forcé una sonrisa. Estaba un poco nerviosa. «Estoy bien». Le di un sorbo al té, el líquido caliente me quemó la lengua. Tenía que ser más inteligente. Necesitaba pruebas, algo más que un diario que no podía arriesgarme a recuperar. Necesitaba verlos juntos. Necesitaba presenciar el cambio. Decidí usar lo único que tenía a mi alcance y a lo que él no se podía resistir. Mi supuesta vulnerabilidad. Unas noches después orquesté una escena. Lo llamé a la oficina, dejando que mi voz se quebrara por las lágrimas fingidas. Me caí. En el baño. ¡Qué miedo! Creo que algo anda mal. El pánico al otro lado de la línea fue inmediato y palpable. «No te muevas. Voy a llamar a una ambulancia». «Ya voy para allá». No quiero una ambulancia», supliqué. «Vuelve a casa. Por favor. Te necesito». 15 minutos después, oí la llave en la cerradura. Entró de golpe en el dormitorio con el rostro pálido de puro miedo. Era la emoción más auténtica que le había visto en meses. Corrió hacia mí, donde yo yacía en la cama, fingiendo debilidad. «Alara. Dios mío, ¿te duele algo? ¿Dónde te duele?» Sus manos se cernían sobre mí, temerosas de tocarme. «Estoy bien», susurré, «solo estoy conmocionada». Me mareé. Dejé que se me llenaran los ojos de lágrimas fingidas. «Tengo mucho miedo por el bebé, Julian». Su nombre me dejó un sabor amargo en la boca. Me abrazó y por un instante su cálido y reconfortante cuerpo me dio un refugio. Fue una cruel broma que me jugó mi corazón. Este era el hombre que me había sostenido durante la noche en Italia. El hombre cuya silenciosa fortaleza, en mi ignorancia, había sido mi ancla. Y ahora, sabiendo la verdad, mi cuerpo aún recordaba el consuelo que había encontrado en su engaño. «Todo va a estar bien», murmuró en mi cabello con voz ronca. «Estoy aquí. Siempre estaré aquí». La hipocresía de esas palabras era asombrosa. Él no estaba aquí. El hombre que decía ser no existía en esa habitación. Tenía pruebas de su preocupación, pero necesitaba el interruptor. Necesitaba verlos a los dos para romper la ilusión por completo. Mi oportunidad llegó una semana después. Julian mencionó un viaje de negocios de última hora y de alto riesgo a Singapur. Un plazo de 2 días. Era la tapadera perfecta. Se iría como Julian, el ladrón de billetes, y el verdadero Julian tendría que aparecer. Le dije que me quedaría con mi amiga Clara esos 2 días para pasar un tiempo con chicas. Parecía aliviado, otra prueba más en su contra. El verdadero Julian se habría enfurruñado, habría intentado convencerme de ir con él. No fui a casa de Clara. Me registré en un motel barato y anónimo frente a la sede de Vance Holdings.
Llevaba una bolsa de lona con ropa de repuesto, binoculares y una fría determinación. El primer día, nada. Al segundo día, justo cuando empezaba a pensar que mi teoría era errónea, lo vi. Mi marido salió del edificio, subió a un coche negro de lujo y se marchó. Llevaba el uniforme, el traje azul marino a medida, la camisa blanca impecable. El coche no fue al aeropuerto. Se dirigió a una zona menos glamurosa de la ciudad, a un antiguo almacén reconvertido que parecía albergar estudios de artistas u oficinas clandestinas. Entró. Una hora más tarde el mismo coche regresó a Vance Holdings. Poco después apareció otro hombre. Vestía vaqueros y una chaqueta de cuero, tenía el pelo algo más largo y una postura lánguida y arrogante. Pero el rostro era idéntico. El verdadero Julian. Encendió un cigarrillo, dio una larga calada y miró hacia la reluciente torre que llevaba su nombre con una sonrisa de posesión. Luego él también subió a un coche y se marchó. Bajé los prismáticos, tenía las manos heladas. Ahí estaba la verdad irrefutable. El cambio. Cassin interpretaba a Julian, el personaje público, el comandante, el marido. Y el verdadero Julian era... ¿un fantasma? ¿Un titiritero? ¿Viviendo una vida secreta mientras su hermano mantenía su imperio y su matrimonio? Las piezas del rompecabezas encajaban, pero la imagen que formaban era más monstruosa de lo que había imaginado. No se trataba simplemente de un hombre que no quería las responsabilidades del matrimonio. Era un engaño sistemático y prolongado. Cassin era el doble, el suplente que nunca abandonó el escenario. La rabia fría y punzante se solidificó en mi interior. Me habían robado la vida. Me habían convertido en cómplice de un fraude al que no había dado mi consentimiento. El amor que sentí, los votos que hice, el futuro que planeé. Todo fue una cruel broma. Volví al ático antes de que él regresara. Necesitaba estar allí, esperando. Necesitaba ver el momento en que volviera a ser el mismo. Necesitaba mirar a los ojos del hombre que creía mi marido y hacerle ver que lo sabía. La llave giró en la cerradura justo después de las 10 de la noche. Entró con aspecto cansado, aún con el traje de Julian. Se detuvo al verme sentada en la sala, con todas las luces apagadas excepto una lámpara. Elara, pensé que estabas en casa de Clara. He vuelto antes de lo previsto, dije con una calma casi peligrosa. Me levanté. ¿Qué tal Singapur, Cassin? El silencio que se hizo fue absoluto. Era el sonido del fin del mundo. No se movió. No respiraba. El color se le fue del rostro y en la penumbra, parecía una estatua de un hombre frente a un pelotón de fusilamiento. La máscara, la personalidad cuidadosamente construida de Julian Vance se hizo añicos. La sonrisa encantadora se desvaneció, la naturalidad que había demostrado se esfumó. Lo que quedó fue crudo, expuesto y absolutamente aterrorizado. Era la vez que lo había visto más honesto. Elara comenzó con una voz ronca y susurrante, desprovista de toda pretensión. Era la voz de Cassin en toda regla. No, espeté, la palabra resonando en el aire como un latigazo. No te atrevas a decir mi nombre. No te atrevas a decirme otra mentira. Di un paso al frente con todo el cuerpo temblando de furia. Lo sé todo. Sé que no eres Julian. Sé que has estado haciéndote pasar por él desde el día en que te conocí. Sé que te casaste conmigo. Te conozco. Mi voz se quebró al pronunciar la traición definitiva. Sé que eres el padre de este niño. Bajó la mirada a mi vientre y una ola de angustia tan profunda cruzó su rostro que por un instante me dejó sin aliento. Parecía completamente destrozado. ¿Cómo pudiste? La pregunta era una súplica desesperada. ¿Cómo pudiste hacerme esto? Abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Simplemente se quedó allí, en medio de la habitación que había compartido conmigo bajo falsos pretextos, al descubierto. El juego había terminado. Y el ajuste de cuentas acababa de comenzar. El silencio tras mi acusación fue más denso que cualquier sonido que jamás hubiera escuchado. Nos oprimió una fuerza física densa, cargada con los escombros de nuestras vidas destrozadas. Cassin se quedó paralizado con los hombros caídos, las elegantes líneas del traje que había robado parecían el disfraz de un condenado.
Como pude, repitió al fin, con voz hueca. Se pasó una mano por el pelo, un gesto tan distinto a los movimientos refinados de Julian que constituía una confirmación en sí mismo. ¿Crees que tenía opción, Yara? Siempre hay una opción, repliqué con la voz temblorosa de una furia tan pura que parecía claridad. Podrías habérmelo dicho. Esa primera noche podrías haberme mirado y dicho, yo no soy él. Podrías haberme salvado de esto, de esta pesadilla. ¿Y qué habrías hecho? Preguntó alzando la vista para encontrarse con la mía. Sus ojos azules eran tormentosos, atormentados. ¿Me habrías creído? ¿O me habrías llamado loca? Mi hermano es un hombre muy poderoso, muy persuasivo. Tu hermano es un monstruo. Y tú eres su cómplice. Me abracé a mí misma, una débil defensa contra el frío que se me metía hasta los huesos. ¿Por qué, Cassin? ¿Por qué haría esto? ¿Por qué lo harías tú? Soltó una risa corta y amarga. ¿Por qué Julian hace lo que hace? Control. Imagen. Quería tener a la esposa perfecta a su lado. Quería que el legado de los Vance continuara. Pero él no puede. ¿Qué no puede hacer? Pregunté acercándome con la necesidad de arrancarle la verdad con mis propias manos. No puede rendir, dijo Cassin, con palabras bruscas y desagradables en la elegante habitación. No con mujeres. No con nadie con quien se supone que deba tener intimidad. Es un bloqueo psicológico, una fobia profundamente arraigada que ha ocultado toda su vida. El gran Julian Vance le tiene pavor a la verdadera intimidad. Tiene un encanto irresistible, pero es incapaz de conectar con una sola persona. La revelación fue un golpe durísimo. Tenía un sentido espeluznante. El carisma en público, la distancia en privado. La forma en que Julian siempre me había mantenido a distancia hasta la boda. Necesitaba una esposa para su imagen, pero no soportaba la realidad de tener una. Así que te contrató, espeté con el disgusto reflejado en mi voz, a su propio hermano, para que fuera su semental. Cassin se estremeció como si le hubiera golpeado. No fue así. Entonces, ¿cómo fue, Cassin? Ilumíname porque desde mi punto de vista, parece que vendiste tu alma y mi cuerpo para alimentar el ego de tu hermano. Él me posee. Las palabras brotaron de él, crudas y desesperadas. Comenzó a caminar de un lado a otro como un animal enjaulado. Tras la muerte de nuestros padres, tomó el control de todo. La confianza, la empresa, mi vida. Era joven, estaba hecho un lío después de mi gira por el extranjero. Cometí errores. Grandes. Él las limpió y, a cambio, me poseyó. Esto. Tú fuiste el pago final. El precio de mi libertad. Lo miré fijamente, la nueva pieza del rompecabezas encajando en la grotesca imagen. Era una historia de coacción, de chantaje familiar. Pero eso no lo absolvía. Nada podía. Así que me sacrificaste, dije con voz peligrosamente baja. Me miraste a los ojos, pronunciaste tus votos, me llevaste a la cama y me sacrificaste por tu libertad. Intenté mantener la distancia, argumentó deteniéndose para mirarme con ojos suplicantes. Intenté ser frío, alejarte. Pero tú, Dios mío, Alara, eras como la luz del sol. Eras todo lo bueno y real. Me enamoré de ti la primera vez que te vi en esa galería y desde entonces vivo en un infierno. Su confesión quedó suspendida en el aire entre nosotros, una nube tóxica y compleja. Me amaba. El fraude me amaba. El conocimiento no era una bomba. Era otra forma de violación. Me había amado mientras me mentía a cada segundo de cada día. No te atrevas, susurré, dejando que las lágrimas de rabia finalmente brotaran. No te atrevas a decirme que me amas. Tu amor es un veneno. Está construido sobre una base de mentiras. No sabes lo que es el amor. Sé que la idea de que me odies es peor que cualquier castigo que mi hermano pudiera idear, dijo con los ojos brillantes. Sé que cada vez que me decías te quiero, Julian, sentía como si una parte de mi alma muriera. Iba a decírtelo. Después de que la fusión se concretara, iba a encontrar la manera de contártelo todo y rogarte que me perdonaras. Perdonarte. Solté una risa incrédula.
¿Crees que esto se puede perdonar? ¿Crees que podemos simplemente olvidarlo? Estoy embarazada de tu hijo y ni siquiera sé tu verdadero nombre. La palabra de embarazada pareció enardecerlo. Su mirada volvió a posarse en mi vientre y una extraña y protectora ferocidad endureció su rostro. El bebé, dijo, nuestro bebé. Eso lo cambia todo. Para nosotros no cambia nada, dije con frialdad. Esto, sea lo que sea, se acabó. Nunca más me volverás a tocar. Nunca más me volverás a mentir. ¿Qué vas a hacer? Preguntó con un tono de pánico en la voz. Voy a hacer la maleta y me voy. Y tú vas a llamar a tu hermano y decirle que se acabó el juego. Elara, espera. No puedes irte así como así. No es seguro. Julian no se lo tomará bien. Me da igual cómo se lo tome, grité, perdiendo finalmente el control. Que lo intente. Os arrastraré a los dos por el fango tan profundo que jamás volveréis a ver la luz del sol. Para cuando termine contigo seré dueña de Vance Holdings. Me giré y me dirigí al dormitorio con el cuerpo lleno de adrenalina. Saqué una maleta del armario y empecé a meter ropa a trompicones, con movimientos bruscos e imperceptibles. Él me siguió, de pie en la puerta, con una expresión de desesperación. Por favor, déjenme explicarle a Julian. Déjenme controlarlo. Es peligroso cuando se siente acorralado. Todos ustedes son peligrosos, dije sin mirarlo. Cerré la maleta de un tirón. Y se acabó ser tu peón. Pasé a su lado rozándolo y me dirigí a la puerta. No intentó detenerme físicamente, pero sus palabras me persiguieron como un ancla desesperada. Te amo, Elara. Me llamo Kasim Vance y te amo. Y pasaré el resto de mi vida intentando arreglar esto. Me detuve en el umbral, con la mano sobre el frío metal del pomo de la puerta. No miré atrás. Vete al infierno, Kasim. Salí del ático de la vida que conocía, hacia la fría e incierta noche. Estaba sola, embarazada y cargando con el peso de una traición tan profunda que no sabía si alguna vez sería capaz de superarla. Pero me había liberado de las mentiras. La primera parte de mi venganza estaba completa. Había recuperado mi verdad. Llegó el momento de hacerles pagar. El mundo fuera del ático se sentía vasto y extrañamente amenazador. Me registré en otro hotel, uno con paredes gruesas y sin recuerdos, con un nombre falso que había inventado en el momento. El anonimato me protegía. Por primera vez en meses, era Elara, no la señora Vance. Simplemente Elara. Una mujer embarazada, traicionada y furiosa. Era imposible dormir. Yacía en la estéril cama del hotel, con los sucesos de la noche anterior repitiéndose una y otra vez sin cesar. La expresión de dolor de Kasim, su confesión de amor, su advertencia sobre Julian. Es peligroso cuando se siente acorralado. Esas palabras me helaron la sangre. ¿De qué era capaz Julian? Mi furia contra Kasim era un fuego abrasador, pero mi miedo a Julian era una enredadera fría y sigilosa. Kasim era la espada, pero Julian era la mano que la empuñaba. Necesitaba comprender al titiritero. A la mañana siguiente, impulsado por una férrea determinación y un café de hotel pésimo, comencé a investigar. Utilicé las bases de datos privadas de la galería, consulté registros públicos y me adentré en laberintos de Internet. Buscaba cualquier cosa sobre Julian Vance que no fuera una nota de prensa pulida. El proceso fue lento. Julian era meticuloso. Su imagen pública era una fortaleza. Pero las fortalezas tienen grietas y yo estaba motivado. Lo encontré en los archivos de una pequeña revista de negocios, ahora desaparecida. Hace una década, un informante de una empresa anterior de Julian lo había acusado de espionaje corporativo y manipulación psicológica. El caso se resolvió extrajudicialmente, los registros se sellaron y el denunciante, un hombre llamado David Chin, desapareció del sector. Era una amenaza. Una amenaza tenue y frágil, pero era todo lo que tenía. Gracias a mis contactos en el mundo del arte, logré encontrar el último correo electrónico conocido de David Chin. Redacté un mensaje con los dedos temblando sobre las teclas. Tenía que tener cuidado. No podía revelar demasiado. Señor Chin, le escribí, me llamo Alara.
Creo que actualmente me encuentro en una situación con Julian Vance similar a la que usted quizás haya vivido. Cualquier información que puedas compartir sería vital. Te aseguro discreción. No esperaba respuesta. Pero unas horas después mi teléfono vibró con un nuevo correo electrónico. Nos vemos en el Greenhouse Café de la Quinta Avenida. Hoy a las 4 de la tarde. Ven solo. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Había llegado el momento. Estaba saliendo de las sombras para adentrarme en una guerra que no comprendía del todo. El Greenhouse Café era un lugar oscuro y ruidoso que olía a café rancio y comida frita. Lo reconocí enseguida. Un hombre de unos 40 y tantos años, sentado en una mesa de la esquina, con una taza entre las manos y la mirada fija en el lugar. Parecía agotado como alguien que había luchado durante demasiado tiempo. Me deslicé en el reservado frente al suyo. David Chin. Él asintió brevemente con la cabeza. Eres su nueva esposa. No había duda. Vi las fotos de la boda. Me pregunté cuánto tiempo tardaría. ¿Tardar para qué? Pregunté con la garganta seca. Para que veas al monstruo tras la máscara, dijo secamente. ¿Cuál es tu historia? Te robó la empresa. Arruinó tu reputación. Me robó la vida, susurré. Hizo que su hermano gemelo se hiciera pasar por él. Me casé con él sin saberlo. Los ojos de David Chin se abrieron desmesuradamente y por un instante su máscara de cinismo se desvaneció, dejando al descubierto una incredulidad absoluta. Jesucristo. Sabía que era despiadado, pero... eso ya es otro nivel de repugnancia. Se inclinó hacia adelante bajando la voz. Escúchenme con atención. Julian Vance es un sociópata. No siente empatía. Para él, la gente son meras herramientas. Me utilizó para robar tecnología patentada de mi propia startup. Luego, cuando lo confronté, me culpó injustamente de su fracaso. Tiene una red de personas, abogados, investigadores privados, incluso algunos policías corruptos, que le encubren sus fechorías. Destruyó mi carrera y mi matrimonio. Tuve la suerte de salir ilesa. El frío terror me atenazó el corazón. ¿Qué quiere? Control. Poder. La apariencia de la perfección. Necesita ser visto como el niño mimado. Elimina todo aquello que amenaza su imagen. Me miró con una lástima que me puso la piel de gallina. Tú y esto. Esta situación con tu hermano son la mayor amenaza a la imagen que jamás haya enfrentado. No lo va a permitir. ¿Qué debo hacer? Huye, dijo con voz muy seria. Coge todo el dinero que puedas y desaparece. Cámbiate el nombre. Ten a tu bebé en otro país. No puedes vencerlo en su terreno. No puedo huir, dije con la mano instintivamente sobre el estómago. Este es mi hogar. Mi vida está aquí. Y no dejaré que me quite nada más. Terco suspiró. Yo también era terco. Mira a dónde me llevó. Deslizó una servilleta sobre la mesa. En ella estaban garabateados un nombre y un número. Es un investigador privado de mi confianza. Es caro, pero es íntegro. Me ayudó cuando nadie más lo hizo. Dile que te envío yo. Es lo único que puedo hacer. Tomé la servilleta, el papel, sintiéndome como si pesara plomo. Gracias. No me des las gracias, dijo poniéndose de pie. Probablemente acabo de firmar tu sentencia de muerte. Ojo con tu bachillerato. Siempre está vigilando. Salió del café mezclándose con la multitud de la tarde. Me quedé allí sentada, aferrada a la servilleta, mientras la realidad de mi situación me golpeaba con fuerza. No solo tenía que lidiar con un marido mentiroso. Me enfrentaba a un hombre poderoso y despiadado con un historial de destruir vidas. Mi teléfono vibró en mi bolso. Un número desconocido. Se me heló la sangre. Contesté sin decir nada. Ella era. La voz al otro lado de la línea era suave como la seda, encantadora y absolutamente aterradora. Era la voz que había oído en las fiestas, la voz que me había propuesto matrimonio en una galería. El verdadero Julian.
¿Cómo conseguiste este número?, pregunté en un susurro apenas audible. Hay muy pocas cosas que no pueda conseguir, querida, dijo con una sonrisa en la voz. Entiendo que tú y mi hermano tuvieron una discusión anoche. Guardé silencio con el corazón latiendo a 1000 por hora. Cassin es emocionalmente inestable. Siempre lo ha sido. Es una lástima que no pudiera mantener la fachada. Tenía grandes esperanzas puestas en ustedes dos. Sonaba como un director decepcionado. Necesitamos hablar. En persona. Para hablar del futuro. De mi futuro. Y el futuro de mi heredero. La forma en que habló de mi heredero me puso la piel de gallina. Veía a mi hijo como una posesión, parte de su legado. No tengo nada que decirte, dije, forzando un tono de voz firme. Oh, pero yo tengo tanto que decirte, ronroneó. Sobre precedentes legales. Sobre los derechos de un padre. Sobre las consecuencias de hacerse enemigos poderosos. Nos vemos en el ático. Mañana al mediodía. Ben Solo o las consecuencias para Cassin serán graves. La línea se cortó. Me senté en la cabina temblando. Esta era su jugada. Una amenaza directa. Ya no se escondía en las sombras. Me citaba ante su tribunal. Miré la servilleta que tenía en la mano y vi que el nombre del detective privado David Chin era correcto. Estaba en guerra. Y me superaban en armamento de forma peligrosa. Pero tenía algo que Julian no tenía. Tenía la verdad. Y tenía la ferocidad de una madre protegiendo a su hijo. No iba a huir. Me enfrentaría a él. Miraría al monstruo a los ojos. Y le demostraría que su esposa perfecta e impotente era la mayor amenaza que jamás había creado. El trayecto hasta el ático se sintió como un ascenso al patíbulo. El familiar ascensor cromado y espejado, que antaño había simbolizado una vida de lujo, ahora parecía una jaula. Iba vestida con esmero, pantalones oscuros de vestir, una sencilla blusa de seda y botas de tacón bajo. Tenía un aspecto profesional, inexpugnable, muy diferente de la mujer desconsolada que había huido de aquel lugar. Necesitaba toda la protección posible. La puerta corredera se abrió directamente al vestíbulo. Julian me esperaba, apoyado en el respaldo del sofá como si posara para un retrato. Vestía ropa informal, cachemir y lino de alta calidad. Pero seguía siendo el mismo. El mismo cabello dorado por el sol, los mismos ojos azules brillantes que su hermano. Pero donde la mirada de Cassin era profunda y escrutadora, la de Julian era fría, calculadora, como la de un depredador que evalúa a su presa. Elara, dijo con una voz cálida y acogedora que contrastaba totalmente con la frialdad de sus ojos. Te ves bien. El embarazo te sienta de maravilla. Dejemos de lado los cumplidos, Julian, dije pasando a su lado y entrando en la sala, sin dejarme intimidar por el espacio. Me amenazaste a mí y a mi hijo para que viniera. Di lo que viniste a decir. Un fugaz destello de molestia cruzó su rostro perfecto antes de que la encantadora máscara volviera a su lugar. Directo. Siempre he admirado eso de ti. Señaló el sofá. Por favor, siéntese. ¿Le apetece agua? Té. Me quedo de pie. Como quieras. Se encogió de hombros y permaneció de pie frente a mí como un rey en su castillo. Yo también seré directo. La situación actual es insostenible. Cassin ha incumplido sus obligaciones y usted posee información que podría perjudicar mis intereses. ¿Perjudicar? Solté una carcajada aguda e incrédula. Orquestaste un fraude enorme. Hiciste que tu hermano se hiciera pasar por ti, se casara conmigo y me dejara embarazada. Eso es más que perjudicial, Julian. Yo lo llamaría un delito. Demuéstralo, dijo simplemente con una sonrisa de suficiencia en los labios. Es tu palabra contra la mía. Y la mía, se lo aseguro, tiene mucha más fuerza. ¿Quién se creería una historia tan inverosímil? Una mujer embarazada, histérica y afligida, angustiada porque su matrimonio atraviesa una crisis. Es casi un cliché. Su arrogancia me dejó sin aliento. Lo tenía previsto. Estaba protegido. Tengo pruebas. Mentí fingiendo una seguridad que no sentía.
Tú sí. Alzó una ceja perfectamente esculpida. ¿Un diario, tal vez? ¿Sustraído de mi despacho privado durante una entrada no autorizada? Eso sería robo, querida. Y todo lo obtenido ilegalmente es inadmisible. Por no mencionar que la demanda por difamación que te interpondría sería tan cuantiosa que la estarías pagando durante las próximas 3 vidas. Él sabía de la existencia de la revista. Cassin debió de contárselo. ¿O tenía la oficina vigilada? Claro que sí. Se me heló la sangre. Siempre iba 10 pasos por delante. ¿Qué quieres? Pregunté con voz tensa. Quiero lo que siempre he querido, dijo extendiendo las manos. La vida perfecta. La esposa perfecta. El heredero perfecto. El guión sufrió algunas reescrituras imprevistas, pero el final sigue siendo el mismo. Dio un paso hacia mí. Volverás a vivir en este ático. Retomarás tu papel como mi amada esposa en público. El hijo que esperas será criado como un príncipe, mi heredero. A cambio, no te faltará de nada. Tendrás una generosa asignación, la mejor atención, una vida de lujo. ¿Y en privado?, pregunté con el estómago revuelto. En privado, tú no te entrometerás en mi vida y yo en la tuya. Llevaremos vidas separadas bajo el mismo techo. Un acuerdo comercial. Estás loco, susurré. Soy pragmático, corrigió. Este es el único resultado que preserva lo que importa. Mi reputación. Mi empresa. Mi legado. ¿Y qué hay de Cassin? La pregunta se me escapó antes de poder detenerla. La mirada de Julian se endureció. Cassin ya no es asunto tuyo. Su participación en esto ha terminado. Se tomarán medidas contra él. Un escalofrío de puro miedo, agudo e inesperado, me recorre el cuerpo. ¿Qué significa eso? Significa que me falló, dijo Julian, bajando la voz a un susurro venenoso. Se suponía que debía protegerte, no enamorarse de ti. Se suponía que debía ser una herramienta, no una carga. Su sentimentalismo lo ha puesto todo en peligro. Es un cabo suelto. Y yo me encargo de atar cabos sueltos. La frialdad y la indiferencia con la que hablaba de su propio hermano gemelo me revolvían el estómago. David Chin tenía razón. Era un sociópata. Si le haces daño. Empecé, pero mi amenaza sonó débil, patética. ¿Qué vas a hacer?, preguntó Julian con desdén, acortando la distancia entre nosotros. Estaba tan cerca que podía oler su caro perfume. Aquí no tienes poder, Lara. Eres un objeto. Un hermoso objeto de reproducción. Acepta tu papel y tu vida será cómoda. Si te opones, te destruiré. Te quitaré a ese niño en cuanto nazca y te internaré en un psiquiátrico tan rápido que te marearás. Me aseguraré de que jamás vuelvas a ver la luz del día. ¿Me entiendes? Sus ojos ya no eran fríos. Ardían con una luz fanática. Este era el verdadero Julian Vance. El núcleo despiadado, controlador y aterrador que se escondía tras la fachada de chico de oro. Debería haber estado aterrorizado. Y así fue. Pero sus amenazas, su absoluta monstruosidad, encendieron algo más en mi interior. Una resolución desafiante e inquebrantable. Lo miré fijamente a los ojos, con voz firme y clara. Entiendo que eres un hombre patético y mezquino que tiene que robar una vida, porque es incapaz de construir una verdadera. Entiendo que estás tan destrozado que tuviste que prostituir a tu propio hermano para crear la ilusión de una familia. Y lo entiendo. Jamás seré tu accesorio. Este niño jamás será tu heredero. Reduciré tu mundo perfecto a cenizas antes de permitir que nos toques. La máscara se hizo añicos. La rabia desfiguró su hermoso rostro, convirtiéndolo en algo horripilante. Me agarró del brazo, sus dedos se clavaron en mi carne como garras de acero. Estúpida zorra, siseó. No tienes ni idea de con quién te metes. Suéltame, dije con voz baja y amenazante. En ese instante la puerta del ático se abrió de golpe. Cassin estaba allí, recortado contra la luz que entraba por el hueco del ascensor. Respiraba con dificultad, la ropa desaliñada, la mirada desorbitada.
Miró de la mano de Julian en mi brazo a mi rostro, y un rugido de pura furia brotó de él. «Suéltala». El tiempo pareció fracturarse. El mundo educado y controlado del ático se hizo añicos. Cassin cruzó la habitación en 3 largas zancadas. No pronunció ni una palabra más. Simplemente se movió una fuerza de la naturaleza desatada. Su puño impactó contra la mandíbula de Julian con un crujido espeluznante que resonó en las paredes de cristal. Julian gruñó de sorpresa y dolor, soltándome el brazo mientras retrocedía tambaleándose. Se limpió un hilo de sangre del labio con los ojos muy abiertos por la conmoción, para luego entrecerrarse en 2 rendijas de puro veneno. «Tú», espetó Julian, con la palabra cargada de desprecio. «La perra fiel finalmente muerde». «No la toques», gruñó Cassin con voz grave y primitiva. Se colocó ligeramente delante de mí, creando una barrera física entre su hermano y yo. El gesto tan protector, tan instintivo, me dejó atónito. «¿Que no la toco?» Julian soltó una carcajada desquiciada. «Es mi esposa, impostor patético. Solo eras un reemplazo. Un empleado. ¿Acaso olvidaste cuál es tu lugar?» «Mi lugar ya no está a tus pies, Julian», dijo Cassin, tenso, listo para la pelea. «Se acabó. El juego ha terminado. Se acabó cuando yo diga que se acabó». Julian se abalanzó. No era una pelea justa. Julian estaba en forma, pero su fuerza era la de un adicto al gimnasio. Cassin era un esmarine. Sus movimientos eran eficientes, brutales y fruto de la experiencia en combate. Bloqueó con facilidad el golpe descontrolado de Julian, agarrando el brazo de su hermano y retorciéndolo a su espalda, obligándolo a arrodillarse. Pero Julian era astuto. Cuando Cassin se inclinó sobre él, Julian le dio un codazo hacia atrás, golpeándolo en las costillas. Cassin dejó escapar un quejido de dolor, aflojando el agarre por un instante. Era todo lo que Julian necesitaba. Se liberó rápidamente y placó a Cassin por la cintura, estrellándolos a ambos contra la mesa de centro de cristal. El sonido fue explosivo. Una cascada de cristales rotos cayó a su alrededor cuando la mesa se desplomó bajo su peso. Rodaron entre los fragmentos una maraña de rostros idénticos deformados por el odio, sus gruñidos y maldiciones en una violenta sinfonía en la impoluta habitación. Me quedé paralizado con la mano sobre la boca, observando cómo los 2 hombres, el sol y la sombra, se destrozaban mutuamente. Fue una pesadilla hecha realidad. Lucharon con la furia cruda y desatada de toda una vida de resentimiento, de celos, de vivir a la sombra del otro, de poseer el alma del otro. Julian arañó el rostro de Cassin, haciéndolo sangrar. Cassin respondió con una serie de golpes cortos y brutales al torso de Julian. Eran gemelos, imágenes especulares, pero en ese momento eran las 2 personas más diferentes que jamás había visto. «Lo arruinaste todo». Julian gritó con la voz quebrada. «Siempre fuiste el débil, el sentimental. Yo te di un propósito. Me convertiste en tu esclavo», rugió Cassin, inmovilizando a Julian contra el suelo entre los cristales rotos. «Me usaste. Tú la usaste. Ella siempre fue mía», espetó Julian, forcejeando bajo él. «Mi idea. Mi plan. Mi vida. No eras más que un recipiente». La palabra recipiente flotaba en el aire, fea y deshumanizante. Era la verdad última. Para Julian, Cassin era una herramienta y yo una incubadora. Algo en Cassin pareció quebrarse. La furia contenida dio paso a algo más oscuro, más desesperado. Le rodeó el cuello con las manos. «Debí haber hecho esto hace años», susurró con una calma aterradora. Los ojos de Julian se desorbitaron y su rostro se tornó morado mientras arañaba las manos de Cassin. «Cassin, detente». El grito me salió de la garganta. No estaba protegiendo a Julian. Yo protegía a Cassin. No podía permitir que se convirtiera en un asesino. No podía permitir que el veneno de Julian lo destruyera por completo. Mi voz atravesó su rostro enrojecido. Bajó la mirada hacia su hermano, hacia la vida que se le escapaba del rostro, y entonces sus ojos se clavaron en los míos. En ellos vi el horror de lo que estaba a punto de hacer. Soltó su agarre y retrocedió como quemado.
Julian jadeó girando de lado, tosiendo y ahogándose, con la garganta ya cubierta de moretones oscuros. Cassin lo miraba desde arriba, con el pecho agitado, los nudillos ensangrentados y el rostro convertido en una máscara de angustia y autodesprecio. Miró de Julian, que se retorcía en el suelo, a mí, que permanecía horrorizada en medio de la destrucción. «Lo siento», susurró, dirigiéndose a mí. Él era, «Lo siento mucho». Se dio la vuelta y salió del ático, dejando la puerta entreabierta. El sonido de sus pasos resonó en el repentino y ensordecedor silencio. Me quedé a solas con Julian, que se incorporaba lentamente del suelo de cristales rotos. Me miró con los ojos llameando de un odio tan puro que parecía una fuerza física. «Esto es culpa tuya», gruñó con voz ronca, ahogada por la asfixia. «Tú hiciste esto. Lo pusiste en mi contra». No respondí. Solo lo miré los muebles rotos, los brillantes fragmentos de vidrio, las salpicaduras de sangre en la alfombra blanca. Esa era la realidad del legado Vance. No oro ni glamour, sino cristales rotos y sangre fraternal. Yo quería justicia. Quería verlos pelear. Pero la realidad fue mucho más terrible y trágica de lo que había imaginado. Sin decir palabra, me di la vuelta y salí por la misma puerta por la que había salido Cassin. La guerra distaba mucho de haber terminado, pero la primera batalla sangrienta había concluido. Los hermanos se habían destrozado entre sí, y yo era el premio por el que luchaban. Un premio que tenía sus propios planes, su propia guerra que librar. Y mientras descendía en el ascensor, alejándome de los escombros, supe una cosa con certeza: no me vencerían. Yo sería el vencedor. Los días posteriores a la pelea de los hermanos transcurrieron en una nebulosa surrealista. Me refugié en mi fortaleza del hotel, con el recuerdo de la violencia grabado a fuego en mis párpados. La imagen de las manos de Cassin alrededor del cuello de Julian, el sonido de los cristales rotos, el odio visceral y animal. Se repetía una y otra vez, una película de terror de la que no podía escapar. Contraté al investigador privado, un hombre curtido y pragmático llamado Frank, que hizo pocas preguntas y pareció impasible ante mi sórdida historia. Su trabajo era sencillo. Indague. Investigue a fondo los negocios de Julian, su pasado, su red de contactos. Descubra todos los secretos, todas las grietas. Estaba reuniendo mis reservas. Mi embarazo avanzaba, una pequeña y firme protuberancia bajo mi ropa que se hacía cada vez más imposible de ignorar. Era mi ancla, mi razón para respirar en medio del pánico que amenazaba con abrumarme. Ese hijo concebido en una mentira, era mi verdad absoluta. No supe nada de Julian. El silencio era más amenazante que cualquier llamada. Era como un ajedrecista reagrupado, planeando su próximo movimiento. Sabía que no toleraría ni mi desafío ni la traición de Cassin. Era en Cassin en quien más pensaba a mi pesar. Sus ojos atormentados al soltar la garganta de su hermano. Su disculpa entrecortada. La furia visceral y protectora con la que irrumpió en el ático. Era un complejo mosaico de víctima y villano, y no sabía qué sentir hacia él. La rabia seguía ahí como brasas ardientes, pero ahora se mezclaba con una confusa e indeseada lástima. Una semana después de la pelea me encontró. No sé cómo. Quizá me hizo seguir o quizá simplemente me conocía lo suficientemente bien como para adivinar que elegiría un hotel de cadena comercial sin personalidad. Regresaba de un paseo, un hábito nuevo y decidido para mantenerme fuerte y sana, cuando lo vi apoyado contra la pared junto a la puerta de mi habitación. Tenía un aspecto terrible. Un moretón oscuro le recorría la mandíbula y un corte le atravesaba la ceja. Vestía la misma ropa oscura y sencilla que llevaba la primera vez que lo vi, y se parecía más al verdadero Cassin que cuando se hacía pasar por Julian. Mi primer instinto fue huir. El segundo, gritarle. No hice ninguna de las dos cosas. Me detuve en seco sujetando mi tarjeta de acceso con fuerza en la mano como si fuera un arma. «El Ara», dijo con voz ronca. Levantó las manos en señal de rendición. «Por favor. 5 minutos. Es todo lo que pido. Entonces si quieres que me vaya, me iré y no te molestaré más». Miré su rostro magullado, la súplica sincera en sus ojos. La parte de mí que lo había amado, la parte que recordaba al hombre que me abrazó bajo la luz de la luna italiana, se estremeció.
5 minutos, dije fríamente abriendo la puerta. Me siguió hasta la habitación estéril, quedándose de pie con torpeza junto a la mesita mientras yo me sentaba en el borde de la cama, intentando mantener la mayor distancia posible entre nosotros. Lo siento, comenzó y sus palabras parecían brotar de un lugar profundamente herido. No existen palabras suficientes en ningún idioma para expresar cuánto lo siento. Por todo. Por las mentiras. Por la traición. Por no haber tenido el valor de decirte la verdad desde el principio. Me quedé en silencio, dejándolo hablar. He dejado a Alera. Para siempre. He roto todo vínculo con Julian. Lo he dejado todo atrás, el dinero, la empresa, la vida. Todo esto es un veneno y no quiero tener nada que ver con ello. Respiró hondo con la voz temblorosa. Estoy buscando ayuda. Para lidiar con todo. La guerra, Julian, lo que te hice. Esto me sorprendió. Fue una acción, no solo una disculpa. Fue un paso hacia la rendición de cuentas. ¿Por qué me cuentas esto? Pregunté. ¿Crees que cambia lo que hiciste? No, dijo mirándome fijamente a los ojos. Nada podrá cambiar lo que hice. Vivo con eso cada segundo de cada día. Te lo cuento porque mereces saber que el hombre que te lastimó está intentando, cada día, ser mejor. No por ti, no para una gran redención, sino porque es lo correcto. Por primera vez en mi vida, intento ser yo mismo. Sus palabras fueron suaves, pero contenían una convicción que nunca antes le había oído. Cassian no estaba actuando. Esto era solo Cassian. Julian no te dejará ir tan fácilmente, dije. Lo sé. Y me ocuparé de él cuando llegue el momento. Pero mi primera prioridad, mi única prioridad, es asegurarme de que tú y el bebé estén a salvo. Sus ojos se posaron en mi vientre y la expresión de su rostro, una mezcla de asombro y terror, me dejó sin aliento. ¿Cómo? ¿Cómo te sientes? La simple pregunta, tan normal, tan humana, logró derribar mis últimas defensas. Una lágrima solitaria se escapó y trazó un camino por mi mejilla. Tengo miedo, susurré, y esa confesión me dejó vulnerable. Dio un paso al frente pero se detuvo apretando los puños a los costados como si se contuviera para no acercarse más. Lo sé. Y tienes todo el derecho a estarlo. Estoy aquí, Lair. No como tu marido. No como Julian Vance. Sino como Cassian. Y te protegeré con mi vida. Me interpondré entre tú y cualquier peligro, especialmente del peligro que yo misma ayudé a crear. No tienes que perdonarme. No tienes que volver a amarme jamás. Pero no puedes impedirme proteger lo que es mío. Lo que es mío. Él no dijo que tú eres mía. Dijo que protegía lo que es mío. A nuestro hijo. Y al hacerlo me protegía a mí. No fue una declaración de amor romántico. Fue un juramento. Una promesa de lealtad de un soldado que finalmente había encontrado una causa por la que valía la pena luchar, por la que valía la pena morir. Lo miré de verdad. No como el fantasma de Julian, no como mi traidor, sino como Cassian. Un hombre imperfecto, roto pero con una determinación feroz, que intentaba salir a duras penas de la oscuridad que su hermano había creado. El amor que sentí entonces no era el enamoramiento deslumbrante y vibrante que había tenido por Julian. Era algo más lento, más profundo, más real. Nació de un trauma compartido, de comprender lo peor de alguien y vislumbrar un destello de algo bueno, algo que valía la pena luchar por salir a la luz. Mis 5 minutos habían pasado hacía rato. Pero no le pedí que se fuera. Hay un investigador privado, dije en voz baja. Frank, lo he contratado para que investigue a Julian. Una sonrisa sombría apareció en los labios de Cassian. Bien. Tengo información. Mucho de eso. Fechas, nombres, empresas fantasma, el investigador privado que usa para sacar trapos sucios de la gente. Te lo voy a dar todo. A Frank. Y así, de repente, la dinámica cambió. Ya no éramos depredador y presa, traidor y traicionado. Éramos aliados. 2 personas unidas contra un enemigo común, ligadas por una historia complicada y dolorosa y la frágil esperanza de un futuro que estábamos decididos a proteger.
No intentó abrazarme. No intentó besarme. Antes de irse simplemente dijo, estaré cerca. Si necesitas algo. Lo que sea. Tras su marcha, la habitación ya no parecía tan estéril. Se sentía como el primer día después de una guerra larga y brutal. El campo de batalla estaba marcado por las cicatrices y humeaba. El coste había sido devastador, pero se había instaurado una paz frágil. El camino por delante sería largo y arduo. Las batallas legales con Julian se avecinaban. Entre Cassian y yo existían heridas que tal vez nunca sanarían del todo. El amor que sentía por él era un segundo amor, nacido de las cenizas del primero, más templado y real, pero no menos poderoso. Puse la mano sobre mi vientre, sobre la vida que crecía en mi interior. Este niño no nacería en una mentira. Nacería en una lucha, sí, pero también en una verdad por la que sus padres habían luchado con ahínco. Sería amado con fervor y protección por una madre que había recuperado su vida y un padre que, por fin, había encontrado su alma. El fin.